Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Y vamos entonces hoy a estudiar un tema que he denominado el creyente y el gobierno. El creyente y el gobierno. Sabemos que para nadie es un secreto que una de las cosas que más cuesta en este mundo caído, pues obviamente es sujetarse y someterse a un gobierno que no solamente es injusto, un gobierno que carece de principios y valores, un gobierno que es autoritario. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Cuál es nuestra posición con respecto a los entes gubernamentales? ¿Cuál debe ser el comportamiento de un creyente con respecto al gobierno? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en este tema. Vamos entonces a mirar Marcos capítulo 12, desde el verso 13 al 17. Recordemos que todavía nos encontramos en el día martes de Semana Santa. El Señor tuvo que responder 4 preguntas capciosas, llenas de veneno, de engaño, de malicia. Y esta es la segunda pregunta que Él va a responder. Recordemos que la primera pregunta es: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Con qué autoridad tú vienes a enseñar en el templo? Y Jesús les explica de una manera explícita y bíblica quién era Él, que es la fuente de toda autoridad. Y hoy nos vamos a encontrar con otra pregunta así llena de veneno, con una trampa. Y es: ¿debemos pagar impuestos? ¿Debe un cristiano pagar impuestos? Sabemos que eso a ninguna persona le gusta y siempre vamos a buscar excusas para no pagar impuestos. Vamos entonces a Marcos capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Pagaremos o no pagaremos? Dice en otra versión. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana porque nos encontramos delante de un pasaje, Señor, que trae una riqueza, Señor, enorme para todo aquel, Señor, a quien tú has redimido. Permítenos en esta mañana, Señor, saber, oh Dios, cuál es nuestra postura ante este principio que tú has establecido, Señor, como lo es las entidades gubernamentales. Permítenos cambiar nuestra actitud si hemos estado pecando, Señor, y nos cuesta someternos, oh Dios, a las autoridades civiles. Pero sobre todo, Señor, permite que tu palabra en esta mañana sea expuesta de una manera fiel. Usa mi vida, Señor, como lo dijo el apóstol Pablo: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mira mi condición, Señor, de imperfección, y permíteme con humildad, Señor, poder exponer tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Bueno, familia, es necesario que nosotros entonces tengamos una apreciación bíblica acerca de lo que dice el Señor con respecto a la actitud que debemos tener todos los creyentes y cristianos con respecto a las autoridades gubernamentales. Y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, y es lo que el Señor obviamente nos va a permitir entender cómo nosotros debemos comportarnos. Y para esto, pues yo he dividido este pasaje, este bosquejo, lo he dividido en 4 puntos. Se los voy a dictar para que ustedes lo anoten. La primera es la trampa. En este bosquejo encontramos una trampa que están tendiendo aquellos hombres, los fariseos
y aquellos otros hombres que se encontraban allí con ellos. ¿Qué también vamos a mirar aquí? Y un paréntesis con respecto a la trampa: debemos tener mucho cuidado con aquellos que quieren hacernos caer. Estamos en un mundo que está plagado de maldad, y la alegría para algunos es enojo para otros. Los triunfos para algunos se convierten en otros motivo de envidia y de celos. Estamos en ese mundo, y Jesús nos deja ver cómo fue su postura ante aquellos que quisieron tenderle una trampa. Segundo punto dentro de este bosquejo: la estrategia. ¿Qué estrategia usan aquellas personas que quieren hacer caer a las demás personas? Debemos tener cuidado con un enemigo que hace mucho daño, un enemigo que se llama la adulación o las bisontas, como lo dice la Biblia. Ese exceso de elogios que tiene un solo objetivo, y es conseguir algo a cambio. Debemos tener cuidado con aquellas personas lisonjeras que se acercan a nosotros para elogiarnos, para adularnos, pero tienen un propósito en mente, sea hacernos daño o conseguir algo a cambio. Tercero, la pregunta. Es una pregunta capciosa. Es importante preguntar. Usted le puede preguntar al Señor todo lo que quiera. Dios nunca se va a molestar porque usted le haga preguntas, pero tenga mucho cuidado la intención de la pregunta, porque hay preguntas que tienen veneno y tienen la intención de hacer sentir mal, de avergonzar a la persona o de poner en tela de juicio a esa persona. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres. Querían avergonzar a Jesús delante de todo el pueblo, querían desprestigiarlo. Y necesitamos tener cuidado. Yo puedo hacer cualquier tipo de preguntas, pero tengamos cuidado, porque hay preguntas que tienen más el deseo no de aprender, sino de ¿cómo dicen? De destruir. Tienen más veneno en generar controversia que en traer una enseñanza. Y por último, el último punto tiene que ver entonces con la respuesta, y es aprender a responder de una manera sabia aquellas preguntas capciosas que siempre tienen un objetivo, y es hacer daño. Vamos entonces al primer punto, y para eso quiero que hagamos una corta introducción y podamos entender en dónde se encontraba Jesús. Recordemos que Jesús se encontraba enseñando en el templo. Él estaba enseñando en el templo, y cuando Él está enseñando en el templo, vienen estos hombres y vienen con una trampa. Traen una pregunta, y esa pregunta, que era muy tramposa, que era acerca de los impuestos, iba a dejar mal parado a Jesús. Si Jesús dice que es lícito pagar impuestos, ¿cómo lo iba a tomar el pueblo? ¿A qué ciudadano le gusta tener un político que le suba los impuestos? A ninguno, ¿verdad? De hecho, como nos diga que nos va a subir los impuestos, ya ahí no hay voto por esa persona. De una, ese voto no es para ellos. Esa pregunta de ellos tenía ese objetivo. Si Jesús decía que tenían que pagar impuestos al Imperio Romano, pues todo el pueblo venía en contra de él. Pero si Jesús decía que no había que pagar impuestos, entonces lo estaban a él señalando de sedición. Él era un hombre revolucionario, y entonces había venido a generar una rebelión contra la autoridad. O sea, Jesús por los dos lados iba a perder. Y el Señor, todo aquel que quiso tenderle una trampa, ¿qué sucedió? Terminaron ellos enredados en su trampa. Entonces, Cristo se hallaba rodeado de pura maldad, de unos corazones que estaban maquinando hacer daño a la persona y a la honra de Cristo. Y Él, por supuesto, entendiendo el objetivo de estas personas y cuál era el propósito, el Señor nos deja ver que Jesús ya conocía sus corazones, por supuesto. Él conoce todo de nosotros, dice el Salmo 139, que Él lo sabe todo de mí.
porque Él fue el que me formó en el vientre de mi madre. Él nos conoce. Él conoce mi levantar, mi acostar, mi entrar, mi salir. No ha salido de mis labios la palabra y Él ya lo conoce todo. Jesús conocía los pensamientos de estas personas. Entonces, vamos a mirar acá que en esta trampa hay algunas personas, y a mí esto me impacta porque hay personas que no se llevan entre sí, pero para hacer daño se juntan, se unen. Los hombres que estaban en ese momento allí viendo a Jesús y que estaban por supuesto recibiendo enseñanza de Él, se tuvieron que haber asombrado muchísimo de ver a los herodianos y ver a los fariseos juntos. Eran completamente, diametralmente opuestos, así como la luna del sol. Los herodianos eran personas, por supuesto, que aunque apoyaban más a Herodes, por supuesto de allí viene ese término, ellos contribuían a los impuestos, mientras que los fariseos eran los más religiosos, eran aquellos que conocían la ley, aquellos que aparentaban vivir de manera piadosa, y por supuesto al ver a los herodianos que vivían de una manera completamente mundana, pues para ellos era algo ofensivo. Entonces ellos se reúnen para venir y tenderle una trampa a Jesús, pero detrás de toda esta maquinación había un ente que era el que los estaba dirigiendo. Si usted me acompaña por un momento allí a Marcos capítulo 11, en el versículo 27 se nos dice quiénes eran aquellos que estaban detrás de eso. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos eran aquellos del Sanedrín. El Sanedrín es como decir la Corte Suprema de Justicia en este tiempo. Ellos eran los que dirigían todo, y ellos convocan a este tipo de personas y les dicen: necesitamos destruir a Jesús. Y yo sé que ustedes, al igual que nosotros, no lo queremos volver a ver, queremos deshacernos de él. Y entonces maquinan una idea y es tenderle una trampa, para que sea que el pueblo lo derrote, o para que sea que el mismo emperador, el mismo Herodes, lo mate. Y terminamos entendiendo por lo que dicen las Escrituras que fueron los mismos sacerdotes quienes crucificaron a Jesús. Sigamos entonces. Aunque Cristo salió ileso, digamos, de esta situación, Él supo responder a una pregunta que llevaba muchísimo venir. Entonces vamos a encontrarnos aquí con los autores de la trampa y esta trampa. Versículo 13. Dice el versículo 13 de Marcos 2: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Para qué? Para que les sorprendiesen. Mire, el término que se utiliza allí para sorprender tiene que ver con aquel hombre que caza animales, que tiene un objetivo y es tenderle la trampa al animal para poder cazarlo. O en el caso de un pescador, aquel que usa su red para atrapar a los peces. Esa fue la intención que ellos tenían. Cuando enviaron a estos hombres tenían un propósito: vamos a tenderle una trampa a Jesús. Marcos capítulo 3 versículo 6 nos deja ver que esto no era nuevo. Esto desde el comienzo del ministerio ya lo habíamos visto. Miremos lo que dice Marcos capítulo 3 versículo 6. Vamos a mirar por un momento Marcos capítulo 3 versículo 6. Dice lo siguiente: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Ya hacía mucho rato esto en el corazón de estos dos grupos estaba gestándose e iba a dar a luz. Ya tenían la intención. ¿Y cuál era? Por supuesto, hacerle daño a Jesús. Pero nosotros debemos entender algo. Entonces, como lo veíamos ahorita, los herodianos constituían ese grupo político que apoyaba el gobierno de Roma y la dinastía de Herodes. Pero también los fariseos eran un grupo conservador dentro del judaísmo, que aparentemente ellos actuaban de manera piadosa, ejercían mucha influencia social sobre muchas personas y eran expertos en la ley. Así que estos hombres son los que utilizan Sanedrín para poder hacer caer a Jesús.
Necesitamos que utilicen la misma palabra de Dios para hacerlo caer a Él. La ley la vamos a usar. Él mismo ha establecido en la ley que se debe pagar tributo. Y vamos a ver entonces el que dice acerca de eso. Y le tienden entonces una encrucijada. Hay una alianza destructiva. Sabemos entonces, por lo que dicen las Escrituras, que nosotros, cuando tenemos algo en mente, no importa con quién aliarnos. Eso no ha cambiado. Si usted hoy lo mira a nivel político, pasa exactamente igual. Hay partidos políticos que no se llevan entre sí, pero con tal de lograr un objetivo se unen, hacen una alianza para lograr su propósito. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que el propósito que ellos tenían, por supuesto, era quitar a Jesús del medio. Ellos no querían someterse a sus enseñanzas, no las aprobaban, no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y ya le habían dicho a Jesús que ese método que estaba usando él para enseñar no era un método que a ellos les gustaba. Volvamos al versículo 13 de Marcos 12. Dice entonces, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mire qué interesante es. Me llama mucho la atención porque aquí nos damos cuenta con esta trama. Lo llaman maestro. La pregunta es, si eso fuera verdad, ¿ellos estuvieran buscando su caída? No, querían aprender. Querían aprender. Si realmente lo vieran como un maestro, no estarían buscándole la caída. Por supuesto, se disponen para aprender. ¿Cómo también lo estaban llamando? Miren que de una manera muy sutil y muy astuta, ellos le están diciendo a Jesús allí dentro de ese pasaje, por supuesto, que él era un hombre veraz al compartir las Escrituras, es decir, es genuino. En usted no hallamos hipocresía, en usted no hallamos doblez. De verdad que a usted lo admiramos por su transparencia. Qué increíble, ¿no? Cualquier parecido con la verdad, con la realidad es pura coincidencia. Sabemos que con verdad enseñas el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Es decir, que Jesús no se dejaba sobornar por nadie. Ellos lo reconocían. Él sabía que Jesús era fiel a su mensaje y que no lo acomodaba. Dice allí: no miran las apariencias de los hombres. Es decir, que Jesús no hacía acepción de personas. El rico, el pobre, el pecador. Jesús estaba con ellos. Pero ellos lo odiaban, pero querían mostrarse como si le amaran. Mira esta trampa. Es increíble. Y pasemos aquí al segundo punto, porque es importante que nosotros entendamos algo con respecto a eso. Vemos entonces la trampa. Ya vimos esa trampa, pero vamos a mirar ese plan. ¿Qué plan van a usar ellos o qué estrategia van a usar ellos? ¿Cómo van a actuar ellos? ¿Cómo van a hacer esa estrategia? ¿Cómo actúa un tramposo? Vamos a mirar cómo actúa un tramposo. Aquel que quiere destruir la vida de otras personas, o en el caso de ellos, que querían hacerle daño. Se muestra amable, se muestra servicial y con un exceso de elogios. Esa es una persona tramposa. Y a estas palabras la Biblia le define como adulación. ¿Qué es la adulación? Para que no entremos en teología, la adulación tiene que ver con alabar exageradamente para conseguir intereses personales. Y todos alabar exageradamente para conseguir intereses personales. ¿Qué mujer no ha vivido eso con un hombre cuando quiere intereses personales? La sube al cielo, ¿verdad? Y le dice miles de cosas. Pero sabemos que detrás de ese elogio no hay sino otra cosa más que un objetivo. O aquella persona que se acerca al Señor mostrando piedad, pero ¿cuál es su propósito? El trabajito, los documentos, resolver mi situación, y una vez tenga eso, desechan a Jesús. Bueno, eso era lo que estaban haciendo estos hombres. Ellos no solamente adulaban su carácter, tú eres transparente, tú eres una persona sincera, sino que también adulaban sus acciones. O sea, tú eres bueno, tú eres un maestro. Y
Y es a lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las adulaciones. Aquellos que les gusta que les estén alimentando su ego, pueden tenderse a sí mismo una trampa. Porque hay personas que les gusta que los elogien. Ahora usted dirá, ¿entonces es malo elogiar? No, porque la Biblia lo dice. Animados los unos a los otros, amados los unos a los otros, tener a las demás personas como a superiores que a mí mismo. ¿Cuál es el problema del elogio? La falta de sinceridad. Ese es el problema del elogio. Cuando yo estoy adulando o elogiando a una persona y en mi corazón hay una motivación errada, estoy siendo hipócrita. Hay muchas personas que demuestran exaltar a Dios, pero recuerden que esto lo vimos con Marcos hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero ¿dónde está su corazón? Su corazón tiene otro amante. Su corazón tiene otro destino completamente diferente. Hay personas que hacen eso con Dios y debemos tener mucho cuidado. Cuidado porque el Señor conoce nuestras intenciones. Cuidado cuando nosotros elogiamos al Señor y lo hacemos de manera hipócrita. Señor, tú eres lo más importante para mi vida. Señor, yo reconozco tu soberanía. Y cuando el Señor empieza a ejercer dominio sobre nuestras vidas, nos molestamos con el Señor. Cuando Él empieza a decir, tú me reconoces como un rey soberano, sabes que yo como rey puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Te voy a quitar el trabajo. Inmediatamente viene el enfado, viene el disgusto, la argumentación y empezamos a referirnos al Señor quizás de una manera bastante déspota. Entonces, hay tres cosas importantes de las cuales me detenía yo, porque la Biblia habla acerca de esto y ya lo vamos a mirar. Porque todo esto de la adulación es como un salpicón donde se encuentra la lisonja, la adulación y la salamería hipócrita. ¿Saben qué es una persona salamera? Es aquella persona que se vuelve empalagosa con sus elogios. Se vuelve empalagosa con sus elogios. No quería decirlo, pero es que es más o menos para que lo entendamos. Alguien en este lugar un día me lo dijo. Hay que ver cómo tú tomas la palabra y la desmenuzas y cómo nos enseñas. Hay que ver que me estaba enterrando el puñal por atrás. Hay que ver cómo nos explicas la palabra de Dios. Esos elogios que tienen hipocresía son un peligro. Y eso es la salamería. Aquellas personas que son empalagosas y que las cosas que expresan no tienen nada de sinceridad. Y debemos tener mucho cuidado porque así muchas veces son nuestras oraciones. Ay, papito lindo, mi Diosito hermoso, tú eres lo más valioso, mi Señor. Pero sabemos que nuestro diario vivir es completamente contrario a ese amor que decimos tener. Entonces, la lisonja es una alabanza exagerada con un interés particular. Esa es la lisonja. Es una alabanza exagerada. Alabamos a las demás personas, exaltamos. Tú eres muy trabajador, tú eres una persona muy honesta, tú eres muy disciplinado. Por supuesto, eso solamente se lo cree aquel que también le gusta que le extiendan la adulación. Porque si yo soy una persona indisciplinada, ¿cómo me voy a creer eso? ¿Sí? Si yo soy una persona que soy como un témpano de hielo, ¿cómo me voy a creer que yo soy tierno y amoroso? Por supuesto que solamente cabe en un corazón orgulloso y egoísta. ¿Qué es la adulación? La adulación es hacer o decir algo de manera desproporcionada para agradar al otro. Aunque son sinónimos, pero los significados o las definiciones aportan un ingrediente más. Aquí habla de hacer o decir algo. Miren, hay personas que hacen cosas que comprometen a las demás personas, es decir, este favor te hace en deuda. ¿Qué haces deuda conmigo? Con este favor que te voy a hacer te dejo en deuda, porque quiero que un día tú también recompenses ese favor. Y no lo vayas a hacer de cualquier manera, tienes que hacerlo a la medida con la que yo lo he hecho. Eso tiene que ver con la adulación. Una persona que sirve o que hace algo para comprometer a la otra persona o dejarlo en una posición de
Y si mañana me llega a pedir un favor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y la zalamería, por supuesto, como lo hablábamos ahorita, es esa exageración de cariño que se vuelve empalagosa. Empalagosa. Y esa exageración muchas veces incomoda. Yo no sé si a usted le ha pasado. Simplemente hago un paréntesis. Hay personas que en su trato cotidiano son normal. De usted, de pronto por allá, amor. Pero cuando están delante de las demás personas, ¿cómo hacen? Cariño, cielo, tesoro, mi vida. Y bueno, hay un sinnúmero de calificativos que uno dice, oh, sorprende uno estar al lado de esta persona porque qué ternura. Pero sabemos que eso no es verdad. Eso es zalamería. Es una persona que se vuelve empalagosa con su trato que no es sincero. Y eso lo vemos continuamente en muchas relaciones de pareja. Cuando tratamos de mostrar afuera lo que no vivimos. Cariño, hasta se sorprende uno que ese cariño. Pero bueno, aprovechemos ese elogio, porque ese elogio debe traer algo. Bueno, es lo que está diciendo el Señor. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 12, versículos 2 y 3. Salmo capítulo 12, versículos 2 y 3. Salmo 12, 2 y 3. Vamos a mirar lo que dice el salmista en el Salmo 12, 2 y 3. Dice lo siguiente: habla mentira cada uno con su prójimo. Ojo, en la adulación hay un exceso de mentira. Habla mentira cada uno a su prójimo. Hablan con labios como lisonjeros y con doblez de corazón. La adulación no solamente que trae mentira, sino que hay doblez de corazón. Y ya lo hemos visto en varias oportunidades, que la doblez de corazón es algo que a Dios no agrada. Cuando yo tengo un corazón que está dividido, no puede agradar a Dios. O yo le sirvo al diablo o le sirvo a Dios, pero no puedo servirle a los dos. Y la Biblia dice que aquella persona que practica la lisonja no solamente es mentiroso, es que se coloca del lado de cuando le conviene. Cuando le conviene. Estoy de este lado cuando me conviene. ¿Cómo estaban ellos? Se están colocando del lado de Jesús para no mostrar hipocresía, para no mostrar su engaño, y lo hacen de una manera hipócrita. Sabemos que tú eres veraz, tú eres una persona transparente, tú eres tan limpio, tú enseñas la verdad. Estamos fascinados de la manera que tú enseñas, estamos fascinados porque tú no te dejas sobornar de nadie. No hemos visto un ser en esta tierra que sea tan correcto como tú. Pero eso era verdad en sus corazones. Sabemos que no era verdad. Ahora, ¿eso era verdad en Jesús? Por supuesto que sí. Todo lo que estaban diciendo de Jesús era verdad. Pero ¿cómo era la actitud que ellos tenían? Incorrecta. Incorrecta. Por eso hablamos que no es malo alabar a una persona. El problema es con qué actitud lo estoy haciendo. Yo puedo elogiar a mi esposa. Y claro que sí, puedo exaltarle. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy esperando? Porque esa es la actitud que el Señor les estaba corrigiendo. Miremos este último. Proverbios 26, 28. Proverbios 26, 28. Quiero leerlo en dos versiones. Dice, Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Se dan cuenta? La lisonja tiene un propósito, y es hacer daño, es tenderte una trampa. Toda adulación tiene un propósito: tenderte una trampa, hacerte daño. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: el mentiroso hace daño a los que engañan, y el malintencionado que habla bonito causa confusión. Cuidado, porque hay veces causamos confusión. Porque hay veces le decimos al Señor: haz conmigo lo que tú quieras, y después le estamos diciendo que no queremos saber nada de Él. Cuidado con eso. Y dice más adelantico, Proverbios 29, 5, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. ¿Y por qué todo esto es necesario que nosotros lo entendamos? Porque la lisonja
La adulación es un mal que hoy se vive muy a menudo en nuestras vidas. Usamos muchas veces la salamería para lograr o la amistad de alguien, o querer acercarnos a alguien, o querer tener la aprobación de una persona. Y muchas veces no lo hacemos con un corazón sincero. Y Dios eso lo rechaza. Ese es un pecado que Dios desprecia. Es repudiable cuando tenemos una actitud de hipocresía y nos queremos dirigir a alguien como si fuera para nosotros alguien importante. Necesitamos tener mucho cuidado. Aquí está muchas veces en donde se queda la bendición de muchos de nosotros. Miremos este último pasaje, por favor. Miremos lo que dice el salmista en el Salmo 55, versículo 20 y 21. Salmo 55, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente. Bien. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. El salmista está diciendo que aquí había una relación tan cercana, aparentemente entre hermanos, pero ¿cuáles eran las intenciones? Infamia, engaño, mentiras. Siempre hubo una intención, y fue una intención de hacer daño. Eso es lo que nosotros necesitamos entender con respecto a este punto. Entonces, pasemos por favor al tercer punto para que nos ubiquemos en el versículo 15. Y el tercer punto entonces es el plan. Ya sabemos la estrategia, ¿no? Debemos tener cuidado con las palabras halagadoras, con la salamería. Jesús lo entendió en el versículo 15 de Marcos capítulo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ubiquémonos por favor allí en ese pasaje. Dice entonces el versículo 15: mas él, percibiendo que la hipocresía de ellos, Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces aquí por supuesto que hay una pregunta, y vamos a detenernos en este pasaje un momento para que podamos entender algo puntual con respecto a esto. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, por supuesto, ya vimos todo este desenlace para traer esta pregunta. Todo lo que ellos usan, una trampa, una artimaña, falsedad, hipocresía, para último decirle: Jesús, ¿debemos pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? ¿Y qué les dice el Señor? Tráigame por favor una moneda del César. Para algunos, no tengo mucho conocimiento, pero creo que las monedas de 1 euro y de 2 euros tienen la imagen del rey, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Cómo? ¿Algunas, cierto? A la España. Del rey Carlos, exacto. De una u otra manera, lo que ellos estaban haciendo con esto era transmitirle a toda la gente que había alguien a quien debían ofrecerle no solamente tributo, impuestos, sino adoración. Les recordaban a los judíos que ellos estaban bajo un gobierno, y era el gobierno de Herodes, y esto chocaba. El que ellos tuvieran que mirar esas monedas y recordar a quién se tenían que someter era algo chocante, les molestaba. Y Jesús les dice: tráigame una moneda. Recordemos que esta moneda, un denario, era el salario de un día de trabajo. Un denario era el salario de un día de trabajo, ¿sí? Y vamos a mirar. Ellos, ¿por qué hacen esta pregunta? Pues esta pregunta la hacen por lo mismo que muchos de nosotros la podemos hacer. Porque a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Porque los impuestos Dios los ha establecido como un medio de gracia para bendecir a la nación. Muchos de nosotros no nos gusta. Y cuando nos hablan de con IVA o sin IVA, sin IVA, sin IVA. Y esto era lo que estaban haciendo ellos. ¿Pagamos o no pagamos tributo a César? ¿Qué más? Recordemos que ellos eran una nación, por supuesto que estaban bajo un dominio, y ese dominio les recordaba a ellos y les
refrescaba la memoria que ellos eran sometidos al dominio, al imperio de Herodes el Grande. Ellos tenían que obedecer, por supuesto, a Herodes, y a ellos no les gustaba. ¿Por qué? Entendamos algo, que no tenemos el tiempo para explicarlo, pero en Deuteronomio capítulo 5 se nos habla de que no debían conseguir políticos de otros lugares. Ningún político de otra nación podía venir a reinar allí. Es lo primero que el Señor les dice a ellos: cuando lleguen a la tierra prometida, no busquen personas de otros lugares que vengan a dirigir y a gobernar el pueblo. Tienen que ser de allí mismo. Y ellos se basan en la ley para decirle a Jesús: es que este hombre Herodes no es de la nación, él no es nuestro. Por tal motivo no tenemos por qué pagarle impuestos. Se dan cuenta que cuando se trata de argumentos para evadir las leyes, nosotros somos los primeros. Sacamos miles de argumentos para no cumplir con lo que Dios establece. Un ejemplo: siempre que Dios nos llama la atención por algo, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Es que tal persona lo hace. Es que esto lo hace él. Recordemos que el estándar del creyente se llama Jesucristo. Cuando usted y yo nos veamos tentados a hacer cosas ilegales, miremos a Jesucristo. Jesús lo hizo, Jesús lo dijo, Jesús estuvo allí. Si Él no lo hizo, si Él no lo dijo, si Él no estuvo allí, ya está, ese es su referente. No es si lo hizo otra persona, porque ese es un argumento para nosotros quedarnos en el pecado. Pero yo no soy el único. No, lo que tenemos que ir es si Jesús lo hizo, y es lo que Él les está diciendo aquí. Y tercero, ellos, por supuesto, todas las cuestiones religiosas que ellos tenían, al tener esta moneda que era usada para pagar el tributo que llevaba esa imagen del emperador, les estaba diciendo y recordando a ellos, por supuesto, que la autoridad suprema, políticamente hablando y religiosamente hablando, estaba bajo el emperador. Él era el que regía. Y a mí me llama mucho la atención esta parte. Si usted y yo nos ubicamos un momento en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, Pablo escribe lo siguiente, y permítanme leerles Romanos capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante lo que Pablo escribe con respecto al gobierno, a esta pregunta que ellos estaban haciendo. Sométase toda persona, allí en el original es toda alma, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza por ella. Las autoridades superiores tienen el poder para castigarte. Como no pagues hacienda, ya sabes lo que viene. Tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios. ¡Qué tremendo! A mí este término me impactaba mucho, porque ellos son diáconos. Ese término que se utiliza allí es diáconos, pero ellos no lo saben. Ellos son un instrumento de Dios para servir. ¿Se pueden imaginar si no hubiesen autoridades en estos momentos aquí en la tierra? Nos podemos imaginar cómo sería la anarquía, cómo sería la rebeldía, cómo sería si no hubiesen cárceles. ¿Se pueden imaginar? Si aún así es complejo, ¿cómo sería si hoy no hubiese una penalización para aquellos hombres que abusan de una mujer? ¿Se puede imaginar? Las mujeres todavía seguirían en la esclavitud. El Señor dice: las autoridades superiores son diáconos de Él, están al servicio de Él. Por supuesto, nos surge una pregunta, y es la pregunta del millón: y siendo malas, y siendo mundanos, y siendo inmorales, y con todo eso, sí, Dios los ha colocado aquí. Acompáñenme por favor
a Daniel capítulo 2, rápidamente. Daniel capítulo 2. Daniel está meditando en su cuarto, está haciendo una oración. Y miren lo que dice Daniel. Daniel en el capítulo 2, y acompáñenme por favor en el versículo 17. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes. Dice el versículo siguiente: y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Daniel sabe que sus amigos están en un dilema gravísimo, y es que han sido sorprendidos adorando al Dios de este universo, al Dios eterno, y ellos van a pagar por eso. ¿Y qué dice Daniel? Aunque ese hombre que está puesto allí como autoridad y nos va a hacer daño, ¿quién lo puso? Dios. Él quita reyes y pone reyes. El gobierno que usted y yo hoy tenemos, Dios lo puso. Por supuesto, muchos contribuyeron a eso. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando usted y yo tenemos que elegir. Tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque aunque sobre nosotros hay una responsabilidad para elegir, pero Dios coloca el último voto. El último voto es de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él es el que dice quién queda. En Colombia sabemos que todo el mundo está enfadado con su gobierno, ¿verdad? Pero ¿quién lo puso? Él es el que quita y pone reyes. Dios lo puso. El problema es que no se ha entendido cuál fue el propósito. No se ha entendido cuál es el propósito. Y ese hombre está puesto allí como mal gobernante, como buen gobernante, como lo que quiera que sea. Dios le ha permitido. ¿Y cuál debe ser la labor del creyente? Señalarlo, criticarlo, someterse a ese gobierno. Dice allí: sométase toda alma a las autoridades superiores. Mire, queremos ver verdaderamente el carácter del creyente, es cuando usted y yo aprendemos este principio. Una de las cosas que en su momento alguien me dijo a mí: identifique, cuando usted llegue a un lugar, identifique siempre la autoridad y sométase. Agrada a Dios y te va muy bien. En todo lugar donde usted llegue, identifique las autoridades. No lleguemos a los hospitales a violentar la autoridad de una persona que ha sido puesta allí simplemente porque es antipático, o porque es una persona déspota, o porque es una persona, qué sé yo. Yo debo someterme. Es lo que Dios está diciendo. Todos nosotros, el creyente debe sujetarse a las autoridades. Ese es el carácter del creyente. Porque el que se opone a la autoridad, a Dios resiste. ¿Y qué recibe? ¿Cuál es la paga que recibe? Lo dice allí Pablo en ese pasaje. Al que resiste a Dios, ¿qué le sucede? Dice: recibe para sí condenación. Acarrea para sí condenación. Entonces nosotros debemos entender algo importante, y es lo que el Señor les estaba diciendo. A César, que ha sido puesto aquí, a él hay que pagarle tributo. Debemos pagar tributo a César. Por supuesto, hay que pagar impuestos. Debemos pagarlos. Solo que el Señor no se los dice de una manera directa, sino que Él les dice: ¿de quién es la imagen? De César. Bueno, a César dele lo que es de César. Pero, ¿cómo termina Él? En el siguiente versículo. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 16. Ellos se lo trajeron y Él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo, les dijo: da. El término que se utiliza allí como da en
el original significa devolver algo que se debe. Usted debe los impuestos, devuélvalos. Usted debe el impuesto, tiene que devolverlo. Tiene que devolverlo, eso no es suyo, no se lo quede, porque eso es ser ladrón. Y el Señor dice, devolver algo que no es tuyo. Devuélvelo, ¿a quién? A quien le pertenece. Y hay algo especial. Vayamos un momento a Hechos, capítulo 5, porque hay un límite de esas autoridades. Hay un límite en cuanto a la obediencia, y esto no solamente va para nuestras autoridades civiles, sino que también lo debemos mirar en el gobierno eclesial, en nuestra parte familiar y por supuesto en nuestra parte matrimonial. ¿Hasta dónde estoy llamado yo a obedecer? Vamos a mirar entonces lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos 5:29, sí, Hechos 5:29. Hechos 5:29. Miren lo que dice. ¿Cuál es el punto de quiebre dentro de la obediencia a esas autoridades superiores? Hechos 5:29. Vamos a mirarlo aquí. Dice lo siguiente. Hechos 5:29. Leámoslo desde el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo, cuando mi obediencia a las autoridades que están por encima mío es una obediencia total, cuando no violentan los principios establecidos por Dios. Yo como padre no puedo obligar a mi hijo a decir mentiras o a decir cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ese hijo está en todo el deber de decirme: papá, con todo el respeto que se merece, no puedo hacer eso, porque eso va en contra de la ley moral de Dios. Yo como esposo no puedo obligar a mi esposa que haga algo que vaya en contra de la ley moral de Dios. Te prohíbo que ores, mi amorcito lindo, te amo tanto, te quiero tanto, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al igual que en la empresa, si mi jefe me está colocando a mí a hacer cosas que van en contra de mis principios, con todo el temor, puedo decirle: jefe, con todo el respeto que usted se merece, pero eso va en contra de mis principios y no lo puedo hacer. Se queda sin trabajo. Bueno, me quedo sin trabajo, pero no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Aquí, desde este lugar, mi autoridad hacia ustedes es basada en las Escrituras. Si yo digo algo que no está en las Escrituras, usted no está ni obligado a hacerlo, ni tampoco tengo por qué enfadarme porque no lo hago. Porque si no está en la Biblia, no lo puedes hacer. Mi autoridad depende de cuánto yo esté ceñido a las Escrituras. Y él está diciendo: es necesario que obedezcan a Dios antes que a los hombres. A Dios debemos obedecer sí o sí. La obediencia al hombre es relativa y la obediencia a Dios es absoluta. Si el Señor me dice: láncese de allí, láncese de allí. Si el Señor me dice: hágalo, hágalo. Pero cuando es el hombre, yo tengo que pasar un filtro. ¿Es bíblico lo que me dices? ¿Está en las Escrituras? ¿Violenta la ley moral tuya? Porque si eso violenta, no lo voy a hacer. Y es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿quién estaba gobernando en esa época? Un hombre maravilloso llamado Nerón. Nerón estaba gobernando, y es en ese contexto que Pablo les dice: sométase a Nerón. Ese hombre, que es un animal, es un diablo completo gobernando, lo ha puesto Dios. Y sométase a esa autoridad. ¿Sabe lo que implica? Para nosotros este pasaje no tiene tanta relevancia como para ellos. Al igual que aquellas personas que viven en la India,
en la China que tener una Biblia, ¿qué pasa? Es sinónimo de muerte. Usted y yo podemos profesar aparentemente nuestro credo. Hay personas que están en otros lugares y no pueden profesarlo públicamente. ¿Por qué? Porque eso implica la muerte. Y es lo que el Señor está diciendo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quiero terminar con este último punto. A Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Esto lo utilizan mucho los predicadores de la prosperidad para hacer énfasis sobre el diezmo, sobre la ofrenda. El Señor no está hablando de eso. ¿Sabe por qué? Porque al Señor no le interesa su dinero. Al Señor, ¿qué le interesa de nosotros? Nuestra vida. Nuestra vida. Más que cosas materiales o económicas, al Señor le interesa su vida. ¿Cuánto nosotros le estamos dando al Señor lo que es de Él? La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20 que nosotros fuimos comprados por precio. Es decir, que nosotros ya tenemos un dueño. Y ese dueño, a ese dueño le debemos lealtad, le debemos obediencia y por supuesto le debemos temor. Y lo que el Señor está diciendo es, así como a César tienen que obedecerle, pues a mí también deben obedecerme. Y no está en que usted y yo nos parezca o no nos parezca. Es una obediencia absoluta. Y él termina diciendo esto. Y miremos por favor en el pasaje en paralelo, porque aquí dice en el versículo 17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y termina diciendo, ¿y se maravillaron de quién? De él. Pero ese texto, se maravillaron, es el único texto que aparece en todo el Nuevo Testamento diferente al que Jesús decía cuando se maravillaban de su doctrina. Este texto tiene que ir con que se enfadaron, se molestaron, se fueron molestos. Cuando el Señor les explicó todo esto acerca del gobierno y de lo que implica un creyente ante ese estado, ellos se fueron molestos. Bueno, que esa no sea la condición que usted y yo adoptemos o la postura que adoptemos, de molestarnos cuando de cumplir la ley se trata, cuando de obedecer a la palabra de Dios se trata. Lo que debe haber en nosotros es una rendición total hacia Dios. Debe haber de parte de nosotros una sujeción. Señor, si tú lo dices, hay que hacerlo. ¿Es incómodo? Por supuesto que es incómodo. A ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos. A nadie. A ninguno de nosotros. No hay ningún ser humano sobre este planeta que le guste pagar impuestos. Porque lo primero que decimos, eso igual se lo roban, ¿sí? O eso es para los malhechores. Bueno, el Señor lo ha establecido porque ese es un medio de gracia que Él utiliza también para bendecir la nación. Y es algo a lo que un creyente está llamado a hacer. Cristo, siendo Dios, dice Filipenses, que vino desde el cielo en forma de ¿qué? De Dios, ¿cierto? Y dijo, aquí se hace todo lo que yo diga. Y a partir de la fecha, el que no me haga caso, mando un rayo y lo desaparezco. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, que Él, en condición de hombre, se despojó a sí mismo de su deidad. Es decir, no tomó en cuenta los privilegios y los derechos que tenía, sino que se sometió a las leyes que rigen todo este universo. Y Él fue el primero. ¿Recuerdan en el bautizo con Juan? ¿Qué les dijo? Juan le dijo, tú vienes a mí a que yo al contrario tengo que ser bautizado. Y Jesús le dice, no, así conviene hacerlo, porque todo aquel que se identifique con Cristo tiene que haber pasado por las aguas. Jesús fue el primero que vino a cumplir la ley. Y la ley se resume en una sola palabra. El que ama mis mandamientos, a mí me ama. Juan 15, 14. El que a mí me ama, ama los mandamientos. ¿Dónde se muestra el amor a Dios? En la obediencia a los mandamientos.